Prepárate porque lo que vas a escuchar hoy no es cualquier cosa. Es un verdadero terremoto dentro del mundo de la música latina. Una declaración tan fuerte que ya está generando debates encendidos en redes sociales y en los círculos más cercanos de la industria. A sus 62 años, Ricardo Arjona, uno de los cantautores más influyentes, más queridos y a la vez más criticados de América Latina, rompió el silencio y reveló los nombres de 5 cantantes a los que no soporta, artistas con los que asegura que jamás compartiría escenario y que considera como un verdadero mal ejemplo dentro del panorama artístico actual. Sí, lo escuchaste bien, el propio Arjona, conocido por sus letras cargadas de metáforas, poesía y polémica, no tuvo reparos en destapar sus verdaderos sentimientos contra figuras que millones de personas siguen y admiran. ¿Qué lo llevó a confesar algo tan explosivo en este momento de su vida y carrera? ¿Qué tensiones ocultas o rivalidades históricas se esconden detrás de estos nombres? Porque no estamos hablando de simples comentarios al aire. Estamos hablando de una lista negra de 5 artistas con los que Arjona asegura que no quiere tener absolutamente nada que ver. Y lo más intrigante es que en esa lista aparecen cantantes que nadie esperaba. Algunos considerados leyendas vivas de la música y otros que dominan las plataformas digitales con millones de reproducciones. Pero, ¿qué motivos tiene realmente para odiarlos? ¿Es pura rivalidad profesional? ¿Una cuestión de estilos opuestos? ¿O hay secretos del pasado que nunca se contaron? Te aseguro que cuando llegues a la última revelación vas a quedar impactado, porque la razón que Arjona da sobre ese quinto cantante no solo rompe esquemas, sino que expone una parte oscura y desconocida de la industria musical que muy pocos se atreven a confesar. Por eso te pido que te quedes hasta el final, porque cada detalle cuenta y la última confesión te va a volar la cabeza. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque eso es lo que hace que el contenido llegue a más personas y que podamos seguir destapando verdades que otros prefieren callar. Dale like al video si quieres que más gente conozca estas declaraciones y, si puedes apoyar al canal con un super thanks, estarías ayudando a que sigamos trayendo este tipo de revelaciones polémicas que nadie más se atreve a contar. Y si no puedes, tranquilo, con dejar un comentario ya estás aportando muchísimo. Cuéntame qué parte de esta historia te sorprende más, qué nombre no esperabas encontrar en la lista de odiados por Ricardo Arjona. Lo importante es que formes parte de esta conversación, porque esto apenas comienza y lo que viene es todavía más fuerte. Ricardo Arjona nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, un pequeño municipio cercano a Antigua Guatemala, dentro del departamento de Zacatepeques, un lugar rodeado de montañas, calles empedradas y tradiciones muy marcadas que sin duda dejaron una huella profunda en su sensibilidad. Creció en una familia humilde pero llena de valores, con un padre maestro de escuela llamado Ricardo Arjona Moscoso y una madre dedicada al hogar, Noemí Morales, quienes siempre procuraron inculcarle la importancia de la educación, el esfuerzo y el respeto por los demás. Desde muy pequeño se le notaba una chispa distinta, una mezcla de rebeldía y curiosidad que lo llevaba a observar con detalle la vida cotidiana de su entorno, las injusticias sociales y las contradicciones de un país marcado por la desigualdad, temas que años más tarde serían la esencia de sus canciones. Su infancia transcurrió entre juegos en las calles de su pueblo, tardes de fútbol improvisado con amigos y la compañía de su familia, que fue el refugio más importante en un ambiente social y político convulsionado en Guatemala durante los años 60 y 70. Desde temprana edad mostró una inclinación por la música y la palabra. A los 8 años ya jugaba con la guitarra que había en casa y se divertía escribiendo pequeñas historias rimadas que sorprendían a sus profesores. Su padre, al notar ese talento incipiente, lo animaba constantemente, aunque también lo mantenía firme en el camino de los estudios, recordándole que debía ser disciplinado si quería tener un futuro sólido. Ricardo creció entonces entre la poesía de la vida cotidiana, la disciplina escolar y la pasión por el deporte, ya que además de su interés artístico se destacó en el baloncesto, llegando a formar parte de la selección guatemalteca juvenil. Esta dualidad entre el arte y el deporte lo marcó profundamente. Por un lado soñaba con conquistar escenarios y por otro con brillar en las canchas. Su etapa escolar fue fundamental para moldear su carácter. Estudió en escuelas públicas, donde convivió con niños de diferentes condiciones sociales, lo que le permitió observar de cerca las diferencias que existían entre quienes tenían privilegios y quienes apenas podían estudiar. Ese contraste lo afectaba y lo hacía reflexionar, desarrollando desde pequeño un sentido crítico frente al mundo que lo rodeaba. No era un niño conformista. Al contrario, solía cuestionar a los adultos, a los profesores e incluso a los sacerdotes cuando algo no le parecía justo. Esa tendencia a cuestionar la autoridad le generó más de un problema,
pero también fue la semilla de la voz rebelde y contestataria que más tarde se reflejaría en su obra musical. Durante su adolescencia, mientras otros se distraían en fiestas o modas pasajeras, Ricardo solía encerrarse con su guitarra para explorar melodías, escribir versos y experimentar con acordes. Sus amigos lo recuerdan como un joven reservado, pero con una enorme capacidad de observación. Alguien que parecía estar siempre recopilando historias y emociones para transformarlas en algo más grande. También tuvo que enfrentarse a la dureza de la vida desde temprano. Guatemala era un país atravesado por conflictos internos, represión y desigualdades sociales, y aunque no lo vivió en carne propia con violencia directa, sí lo percibía en las calles, en las conversaciones de los adultos y en la sensación de incertidumbre que marcaba a toda una generación. Esa mezcla entre el entorno cultural rico en tradiciones, la dureza de la realidad social y su mundo íntimo de creatividad lo fue moldeando poco a poco. No provenía de una familia adinerada ni tenía acceso fácil a oportunidades, por lo que aprendió desde temprano a valorar cada logro, a luchar con paciencia y a no rendirse cuando las cosas no salían como esperaba. En su casa se escuchaba música popular guatemalteca, boleros y también canciones de artistas latinoamericanos que influenciaron su estilo, y fue allí donde comenzó a nutrirse de sonidos que luego transformaría en su propia propuesta musical. Su carácter fuerte, curioso y muchas veces inconforme no era sencillo de manejar, y sus padres lo sabían. Sin embargo, lejos de intentar apagar esa rebeldía, supieron guiarlo para que la canalizara de manera creativa, primero a través del deporte y luego a través de la música. Él mismo reconoció en varias entrevistas que su padre fue una figura clave, un hombre exigente pero lleno de sabiduría que le enseñó que la educación y el esfuerzo eran el camino más seguro para construir un futuro. Ese vínculo lo acompañó toda la vida y se convirtió en una inspiración constante. Así fueron sus primeros años. Una infancia marcada por la sencillez de un pueblo guatemalteco, la compañía de su familia, los juegos de barrio, las diferencias sociales que lo hacían pensar y soñar con un mundo más justo, la disciplina del deporte y el descubrimiento temprano de la música como refugio. Sin duda, todo lo que vivió en esa etapa temprana fue el terreno fértil sobre el cual germinarían las letras profundas, poéticas y a veces incómodas que más tarde lo harían famoso en toda América Latina. Cuando hablamos de Ricardo Arjona es fácil imaginar al artista consagrado que llena estadios, que viaja por el mundo y que es considerado uno de los cantautores más influyentes de América Latina. Pero lo cierto es que su historia está marcada por una etapa muy dura y desconocida para muchos. Esos primeros intentos en la música, los años de búsqueda, de caídas y aprendizajes que forjaron la identidad que hoy todos reconocen en sus canciones. Después de haber mostrado talento musical desde joven en Guatemala, Arjona comprendió que si quería realmente vivir de la música tenía que salir de su tierra natal, donde las oportunidades eran limitadas y el alcance de la industria casi inexistente. Fue así como tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México, un lugar que en los años 80 era visto como una puerta de entrada al mercado latinoamericano. Esa etapa no fue nada fácil. Ricardo llegó con ilusiones, una guitarra y muchas letras escritas, pero sin contactos ni respaldo económico. Vivió en pensiones baratas, pasó días enteros caminando por la ciudad buscando oportunidades y llegó incluso a dar clases en escuelas para poder pagar su comida y techo. A pesar de las dificultades, nunca abandonó la idea de convertirse en músico. Su primer gran oportunidad vino en 1985, cuando logró grabar su primer disco titulado Déjame decir que te amo. Sin embargo, la experiencia fue un tanto amarga, porque aunque el álbum representaba su entrada formal en la industria, pasó prácticamente desapercibido, no tuvo promoción y las ventas fueron mínimas. Para muchos, aquello habría sido motivo suficiente para desistir, pero para él fue un recordatorio de que todavía no había encontrado su verdadera voz artística. En ese disco se notaba a un joven intentando encajar en el molde de la balada romántica tradicional, pero sin el sello personal que más tarde lo haría destacar. Arjona comprendió que imitar lo que ya existía no le abriría puertas, y que su camino tenía que ser distinto, más arriesgado, incluso aunque eso significara tardar más en alcanzar el reconocimiento. Durante esos años de búsqueda también se enfrentó a una fuerte dualidad personal. Por un lado, la necesidad de estabilidad económica que lo empujaba a seguir dando clases como maestro, y por otro, la pasión casi irracional por la música que lo mantenía escribiendo hasta altas horas de la noche. Esa lucha interna moldeó su carácter y lo obligó a desarrollar una disciplina que más tarde se vería reflejada en su carrera. Muchas de las canciones que surgirían después nacieron en ese periodo de incertidumbre, donde la soledad y el cuestionamiento se convirtieron en sus principales compañeros.
La verdadera chispa de su identidad comenzó a aparecer en 1988 con el lanzamiento de Jesús, verbo no sustantivo. Con esa canción, Arjona se atrevió a desafiar convenciones, a hablar de temas sociales y religiosos de una manera poética pero también crítica, lo que inmediatamente lo distinguió de otros cantautores de la época. A partir de allí se dio cuenta de que su fuerza no estaba en las fórmulas fáciles ni en repetir lo que ya sonaba en la radio, sino en decir lo que pensaba sin filtros, en contar historias con crudeza y metáforas que conectaban con la vida real de la gente. Esa búsqueda de identidad fue un proceso largo, lleno de tropiezos, pero también de descubrimientos que lo llevaron a construir un estilo que nadie podía imitar. Mirando hacia atrás, Arjona siempre recuerda esos años como una etapa de formación, donde cada rechazo, cada disco ignorado, cada crítica dura y cada noche de dudas lo empujaban a reinventarse. En entrevistas ha confesado que si no hubiera pasado por todo aquello, probablemente no habría tenido la fortaleza ni la autenticidad que lo convirtieron en el artista que es hoy. Esos primeros intentos, aunque frustrantes en su momento, fueron el terreno fértil donde germinó la identidad única que más tarde lo llevaría a conquistar escenarios de todo el continente. Cuando se habla de Ricardo Arjona es imposible separar al artista del hombre, porque muchas de sus canciones no solo narran historias universales de amor y desamor, sino que encierran también pedazos muy íntimos de su propia vida. La vida personal del cantautor guatemalteco ha estado marcada por romances apasionados, relaciones intensas y también por la dificultad de sostener una vida sentimental estable en medio de la vorágine de la fama, las giras y la presión mediática. Desde joven, Arjona despertaba la atención no solo por su talento musical y su estilo bohemio, sino también por su personalidad magnética que parecía atraer mujeres de distintos entornos. Y a lo largo de los años se le han atribuido relaciones con modelos, artistas y mujeres que, en mayor o menor medida, dejaron huella en su vida y en su obra. Uno de los amores más significativos de su historia fue con Leslie Torres, una modelo puertorriqueña con quien compartió una relación importante y que se convirtió en la madre de dos de sus hijos más conocidos, Adria y Ricardo Jr. Durante los años que estuvieron juntos, Arjona se esforzó por mantener una cierta privacidad, pero el peso de la fama siempre ponía la relación bajo los reflectores. Adria, su hija, se convertiría con el tiempo en actriz de Hollywood, participando en producciones internacionales, lo que llenó al cantante de orgullo. En varias entrevistas, Arjona se ha referido a ella con ternura, destacando que su independencia y capacidad para brillar sin depender del apellido fue una de las cosas que más lo conmovió como padre. Con Ricardo Jr., su vínculo también es fuerte, aunque siempre fue más reservado en cuanto a su exposición pública, intentando protegerlo de la presión de ser el hijo de. Antes de Leslie, y también en medio de esa relación, hubo otros nombres que los medios mencionaron. En Guatemala, durante sus primeros años, tuvo un romance con Daisy Arbelo, una mujer que acompañó sus inicios artísticos y que lo apoyó en momentos de incertidumbre, cuando aún no sabía si realmente lograría consolidarse como músico. Aunque la relación no prosperó, quienes estuvieron cerca aseguran que fue una etapa decisiva para él, ya que le permitió experimentar la dualidad entre la vida de pareja y su obsesión con la música. Con el paso del tiempo, también se le vinculó con figuras del espectáculo, aunque muchas de estas historias fueron más rumores que certezas, porque Ricardo siempre fue celoso de su vida privada y pocas veces confirmó directamente los nombres que circulaban en la prensa. Lo que sí admitió en entrevistas es que su vida sentimental ha sido tan turbulenta como sus canciones, confesando que en más de una ocasión sufrió rupturas que lo dejaron marcado, llevándolo a escribir letras desgarradoras que conectaron con millones de personas. A diferencia de otros artistas que exhiben públicamente cada aspecto de sus relaciones, Arjona prefirió mantener un perfil discreto, aunque inevitablemente su música revelaba lo que callaba en entrevistas. Canciones como Dime que no te conozco nacen de experiencias personales de desencuentro, pasión y despedida, reflejando lo difícil que fue para él equilibrar la vida artística con los afectos más íntimos. Su relación con Leslie Torres terminó con el tiempo, y aunque no estuvo exenta de tensiones, ambos lograron construir una relación cordial por el bien de sus hijos. Tras esa separación, Arjona atravesó momentos de soledad que él mismo describió como necesarios para reencontrarse consigo mismo y entender que esperaba de una relación madura. En entrevistas posteriores, confesó que no siempre fue un buen compañero sentimental, que su obsesión por la música y sus constantes giras lo hicieron ausente en ocasiones donde debía estar presente, y que con los años aprendió a valorar más la intimidad y la compañía sincera que los aplausos o la admiración del público. También es cierto que a lo largo de su carrera se le ha vinculado con mujeres de gran belleza y fama, pero Ricardo nunca buscó exhibir esas conquistas como trofeos.
Más bien, sus declaraciones reflejan la nostalgia de alguien que vivió con intensidad cada romance, pero que a la vez siempre se sintió atrapado entre el amor y el escenario. Hoy, con más de 6 décadas de vida, su visión es distinta. Valora más la tranquilidad y la estabilidad que en su juventud parecían inalcanzables. Arjona ha dicho en más de una ocasión que el amor lo inspiró a escribir sus mejores letras, pero que también le enseñó lecciones duras sobre la pérdida, la distancia y la fragilidad de los vínculos humanos. En resumen, su vida personal no es solo una sucesión de nombres y relaciones, sino una parte esencial de su arte, porque cada historia de amor y cada ruptura quedó grabada en versos que hoy forman parte del cancionero latinoamericano, conectando a generaciones enteras con sus propias emociones. Ricardo Arjona siempre se ha caracterizado por ser un artista que no se guarda nada, alguien que no sigue el libreto que muchas veces la industria impone a los músicos y que, por el contrario, ha preferido hablar con absoluta franqueza aunque eso le genere enemigos o críticas. Sus declaraciones polémicas y sus enfrentamientos con el mundo del espectáculo forman parte de su historia tanto como sus canciones, porque para Arjona la música no es solo melodía, es también un espacio de pensamiento, de reflexión y de cuestionamiento constante. Uno de los momentos más recordados fue cuando aseguró que la música comercial se había convertido en un desfile de modelos con autotune. Una frase que rápidamente encendió el debate en la prensa y en las redes sociales, pues muchos interpretaron que estaba atacando directamente a una generación de artistas que prioriza la imagen por encima del talento. Aunque algunos colegas se sintieron aludidos y le respondieron con indirectas, Arjona defendió su postura con calma, explicando que no pretendía ofender a nadie en particular, sino remarcar una realidad que veía evidente. La música cada vez estaba más dominada por el marketing que por la creatividad genuina. Este tipo de opiniones no eran aisladas, pues en varias entrevistas criticó la superficialidad de ciertos periodistas que preferían preguntarle por sus romances o por chismes antes que por el trasfondo de sus letras. Uno de los episodios más comentados ocurrió en una entrevista con CNN en español, cuando se levantó del set y se retiró en vivo, molesto por lo que consideraba preguntas frívolas y falta de respeto a su trayectoria. Aquel gesto fue visto por algunos como arrogante, pero para otros como una demostración de autenticidad de un artista que no acepta jugar a las reglas de un espectáculo mediático que trivializa la música. Su relación con la industria discográfica tampoco ha sido sencilla, porque durante muchos años Arjona expresó su inconformidad con los contratos abusivos que le imponían y con la presión para producir canciones más comerciales que se ajustaran a las modas del momento. En más de una ocasión relató que se sintió atrapado entre el deseo de ser fiel a su esencia y la exigencia de entregar productos que garantizaran ventas masivas. Esta tensión lo llevó a tomar una decisión radical: crear su propio sello discográfico independiente, Metamorfosis, con el que lanzó varios de sus trabajos más recientes. Esta jugada fue vista como un acto de rebeldía y de libertad artística, pues con ella Arjona se libró de la censura implícita de las grandes compañías que preferían suavizar sus letras críticas para no incomodar a ciertos sectores. En entrevistas posteriores, él mismo dijo que fue uno de los pasos más importantes de su carrera porque por fin sintió que la música volvía a ser suya, sin ataduras ni imposiciones. Sin embargo, no todo fueron victorias, ya que la independencia también significó asumir riesgos financieros, menor promoción en algunos mercados y enfrentar comentarios de colegas que lo acusaban de ser demasiado radical. Aún así, Arjona nunca se retractó de su postura, más bien la reforzó, argumentando que un verdadero artista debe ser honesto con su obra aunque eso signifique ir contracorriente. A lo largo de los años también arremetió contra la prensa sensacionalista, acusándola de manipular titulares y de tergiversar sus palabras para generar polémicas innecesarias. Pese a todo, su relación con los medios ha sido de amor y odio. Por un lado lo critican y lo cuestionan, pero por otro saben que cada declaración suya genera impacto y despierta la curiosidad del público. Lo cierto es que estas confrontaciones construyeron gran parte de su identidad pública, porque mientras algunos artistas prefieren evitar conflictos, Arjona nunca temió alzar la voz, incluso sabiendo que eso podía costarle simpatías. Esa autenticidad, aunque polémica, es lo que lo mantiene vigente y lo que ha hecho que muchos de sus seguidores lo respeten no solo por lo que canta, sino por la coherencia con la que defiende sus ideas frente a un sistema que él considera viciado. Hablar de Ricardo Arjona es hablar de un artista que siempre ha mostrado una faceta fuerte, desafiante y segura de sí mismo, pero detrás de esa imagen pública existe un ser humano que ha atravesado momentos de gran vulnerabilidad, etapas donde la soledad, las críticas despiadadas y las luchas internas marcaron profundamente su camino. Aunque sus canciones muchas veces reflejan ironía, pasión y poesía,
no siempre fueron fruto de la inspiración tranquila, sino también de noches interminables en las que se debatía entre continuar en una industria que parecía darle la espalda o dejarlo todo para encontrar un sentido más profundo a su vida. Desde sus primeros pasos en México, cuando llegó con apenas una maleta y sueños demasiado grandes para el bolsillo que llevaba, conoció lo que era sentirse solo en una ciudad que no le ofrecía refugio ni oportunidades. Vivió en habitaciones modestas, cantó en bares donde apenas lo escuchaban, y esa sensación de anonimato lo acompañó mucho tiempo, incluso después de alcanzar la fama, porque comprendió que estar rodeado de miles de personas no siempre significa sentirse acompañado. A esa soledad inicial se sumaron las críticas, algunas de las cuales llegaron a ser particularmente duras. Muchos periodistas lo tildaron de cursi, otros de intelectual pretencioso, y hubo quienes aseguraban que su éxito se debía más a estrategias de mercadeo que a su talento. Estas palabras lo golpeaban más de lo que dejaba ver, porque detrás del hombre seguro había un artista sensible que había invertido su vida entera en cada verso y cada metáfora. Él mismo confesó en entrevistas que hubo noches en las que pensó en abandonar, que se sintió incomprendido e incluso ridiculizado por quienes no querían entender la esencia de su propuesta musical. Las luchas internas se volvieron entonces una constante. Por un lado, el deseo de seguir componiendo lo que realmente sentía, y por otro, la presión de una industria que exigía fórmulas repetidas, letras fáciles y ritmos pegajosos que no iban con su estilo. Esa batalla entre la autenticidad y las exigencias externas le costó lágrimas, desencuentros con disqueras y hasta rupturas personales. Al mismo tiempo, el peso de la fama trajo consigo otro tipo de soledad, más silenciosa y difícil de explicar. En medio de giras multitudinarias, de hoteles de lujo y escenarios abarrotados, Arjona experimentaba una desconexión emocional, una especie de vacío que lo hacía preguntarse si realmente valía la pena tanta exposición. Extrañaba su Guatemala natal, sentía que la distancia con su tierra era una herida abierta, y muchas veces el estar lejos de sus hijos lo sumía en una tristeza que trataba de disfrazar con humor en sus conciertos, aunque en el fondo lo desgarraba. No fueron pocas las veces que se refugió en la escritura como una forma de exorcizar esos demonios internos, de poner en papel lo que no podía contar en público. Algunas de sus canciones más intensas nacieron precisamente de esas luchas internas, de las dudas sobre su camino, del miedo al fracaso, del dolor de las críticas injustas y de la necesidad de seguir siendo fiel a sí mismo aunque eso significara nadar contracorriente. Con el tiempo, aprendió a aceptar esas dificultades como parte de su historia, comprendió que la soledad podía transformarse en inspiración y que las críticas podían ser un motor para reafirmar su identidad. Pero nada de eso fue sencillo. Fueron años de silencios incómodos, de lágrimas escondidas y de decisiones difíciles que lo moldearon en el artista y el hombre que hoy conocemos. Ricardo Arjona no se define solo por sus éxitos ni por las ovaciones, sino también por la manera en que enfrentó esos momentos oscuros, logrando convertir la vulnerabilidad en arte y el dolor en canciones que hoy acompañan a millones de personas en sus propias batallas internas. A sus 62 años, Ricardo Arjona se encuentra en un momento de su vida que muchos describirían como el más pleno y sereno de todos. Un punto en el que la velocidad frenética de las giras interminables, los compromisos mediáticos y las exigencias de la industria dejaron de ser prioridad para dar paso a una etapa marcada por la madurez, la reflexión y el disfrute consciente de cada instante. Después de más de 3 décadas en los escenarios, con una carrera llena de éxitos, polémicas y batallas personales, hoy se lo ve más calmado, más cercano a sí mismo y con una visión de la vida mucho más simple pero profundamente significativa. En entrevistas recientes ha comentado que ya no siente la presión de competir con nadie, ni siquiera consigo mismo, porque llegó a una edad en la que el verdadero triunfo no está en llenar estadios, sino en poder levantarse cada mañana con la tranquilidad de estar en paz con lo que ha hecho y con lo que sigue construyendo. En esta etapa, Arjona decidió dar un giro a la forma en que concibe su música y su carrera. Su proyecto Blanco y Negro es un claro ejemplo de esa madurez artística. Un trabajo doble, grabado de manera más orgánica y con una estética que escapa de las tendencias comerciales. Para él, este álbum no fue solo un disco, sino una declaración de principios, una manera de decir que, a pesar de la era digital y del dominio de la música de consumo rápido, todavía existe espacio para las canciones profundas, para las letras que invitan a pensar y para los sonidos que transmiten autenticidad. En ese sentido, ya no le preocupa si su obra genera los mismos números que antes en ventas o reproducciones, porque comprende que su legado no se mide en estadísticas, sino en el impacto emocional que ha dejado en millones de personas a lo largo de décadas. Otro aspecto fundamental de su presente es su vida familiar.
Ricardo mantiene una relación cercana con sus hijos, en especial con Adria Arjona, quien se ha convertido en una actriz reconocida en Hollywood. El orgullo con el que habla de ella refleja no solo el papel de padre, sino también la satisfacción de ver que sus hijos construyen caminos propios sin depender de su apellido. Ha mencionado en más de una ocasión que le emociona ver a Adria en la pantalla grande y que, aunque su carrera artística fue larga y exitosa, lo que más lo llena hoy es poder ser testigo del crecimiento y los logros de sus hijos. Ese vínculo familiar es lo que le da un equilibrio que durante años no pudo encontrar cuando estaba atrapado entre giras, aviones y entrevistas. También hay un cambio notable en la manera en que enfrenta la vida personal. En el pasado, Arjona fue señalado por relaciones turbulentas, rupturas dolorosas y etapas de soledad que lo marcaron profundamente. Hoy, sin embargo, se muestra mucho más reservado en ese aspecto, priorizando su bienestar emocional y buscando rodearse únicamente de personas que le aporten paz y autenticidad. No se le ve envuelto en escándalos ni en controversias sentimentales, y esa discreción habla de un hombre que aprendió a valorar la calma después de vivir demasiados años bajo la lupa del público y la prensa. A nivel personal, confiesa que la serenidad de esta etapa no significa quedarse quieto ni retirarse por completo. Al contrario, sigue escribiendo, componiendo y presentándose en vivo, pero a un ritmo que él mismo elige, sin imposiciones externas. Prefiere hacer menos conciertos, pero disfrutarlos al máximo, encontrando en cada presentación un espacio de conexión genuina con el público. Esa libertad creativa y personal le permite enfocarse en lo que realmente le importa: la música como expresión y la vida como experiencia. Cuando se habla de legado, es imposible negar el impacto que Ricardo Arjona ha dejado en la música latinoamericana. Sus letras, muchas veces polémicas y directas, otras cargadas de metáforas y romanticismo, se convirtieron en banda sonora de generaciones enteras. Hoy, con la serenidad que da la edad, él mismo reconoce que no todo el mundo entendió su propuesta, pero lo importante es que quienes lo hicieron encontraron refugio, compañía y consuelo en sus canciones. Esa es, según él, la verdadera medida del éxito, no los números, sino las historias de personas que se sintieron tocadas por su obra. Así, a sus 62 años, Ricardo Arjona vive entre la serenidad y el orgullo, consciente de que aún le queda camino por recorrer, pero también de que ya no necesita demostrar nada. Se ha convertido en un referente que inspira a nuevas generaciones de artistas y que sigue sorprendiendo a su público con proyectos que llevan su sello personal. Con un legado sólido, una familia que lo acompaña y una vida más tranquila, disfruta de una madurez que no lo aleja de la música, sino que lo acerca aún más a su esencia. Y quizás ese sea el mayor triunfo de todos: haber aprendido que la verdadera plenitud no está en el ruido del éxito masivo, sino en la calma silenciosa de saber quién eres y en la paz de haber dejado huellas profundas en la vida de otros. Y así llegamos al final de este recorrido, donde queda claro que a los 62 años Ricardo Arjona no solo es un artista, sino un hombre marcado por la madurez, la serenidad y un legado que seguirá brillando aunque pasen las décadas. Sus confesiones, sus polémicas y sus momentos de vulnerabilidad nos muestran que detrás de la figura pública existe un ser humano que aprendió a vivir en paz consigo mismo, pero que nunca dejó de decir lo que piensa, aunque incomode a muchos. Si este video te sorprendió, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo historias profundas y revelaciones que pocos se atreven a contar. Dale un like si quieres que más personas conozcan este lado humano de Arjona y, si tienes la posibilidad, apóyanos con un super thanks, que nos ayuda a mantener vivo este espacio independiente. Y si no puedes, simplemente deja tu comentario contándome qué parte de esta etapa de su vida te impactó más, porque tu voz también forma parte de esta comunidad. Quédate atento, porque lo que se viene en los próximos videos te sorprenderá aún más, y recuerda, la última palabra siempre la tienes tú.